Bueno, entonces en el siguiente video vamos a dar el concepto de las variables, las clases de variables, para nosotros denotar en un conjunto de datos o en población o en muestra cómo se realizan los procesos. De tal manera que cuando hablamos de variable en estadísticas, la variable siempre va a corresponder a una pregunta. Es decir, que la variable siempre va a ser representada por una B. Siempre la variable en estadística va a ser una pregunta, cuya respuesta obviamente va a ser una frecuencia, y esa frecuencia cuyo resultado va a ser con un valor numérico o el número de veces, ¿cierto? Bien, esta variable determina rangos y esos rangos clasifican el estudio que se haga de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, de acuerdo a la población o de acuerdo a una muestra que se haya tomado. Entonces, en conclusión, nos da un dato numérico, ¿verdad? Y nos los expresa en rangos. ¿Qué son esos rangos? Pues el 1, el 2, el 3, quienes dijeron una vez, quienes dijeron 2 veces, quienes dijeron 3 veces, quienes dijeron 4 veces. Esos son los rangos que expresa la variable estadística. Las variables se clasifican en variables cualitativas y variables cuantitativas. Cuando hablamos de una variable cualitativa, viene de cualidad. ¿Qué es una cualidad? Es una característica. ¿Sí? Y esa característica no nos va a dar un valor numérico, simplemente expresa gustos como gordo, flaco, delgado, ¿sí? El tipo de sangre de una persona, que es o positivo o negativo, son las características que tiene un individuo, un ser, un animal, una cosa, una planta. Bien, entonces en eso consiste las variables o la variable cualitativa. También da otros puntos de vista y otras opiniones. Cuando hablamos de la variable cuantitativa, mire que aquí se refiere a cuántos. ¿A cuántos? Esto es sinónimo de cantidad. Y cuando hablamos de cantidad, su resultado va a ser un valor numérico. Recuerden que acá arriba, en la cualitativa nos demuestra una característica y en la cuantitativa nos dice una cantidad y esa cantidad va expresada en un valor numérico. Cuando hablamos de ese valor numérico, nosotros podemos decir, en este salón de clases, ¿cuántos tienen sangre O positivo? Entonces levantan la mano y uno cuenta, 7, 8, ese es un valor numérico, o sea, es cuantitativo de cuántos individuos tienen esa característica. Mientras que a diferencia yo podría preguntar, ¿qué tipo de sangre tiene usted?
y esa persona me dice O positivo, ya no me está diciendo un valor numérico, me está diciendo es una característica. Entonces esa es la gran diferencia entre las variables cualitativas y cuantitativas. Y estas variables se expresan en dos columnas. Una columna que expresa la B de variable, que es la pregunta, y la frecuencia absoluta, que es el número de veces en que se repite esa variable, ¿verdad? Luego siguen las escalas de medidas de variables, ¿verdad? Las escalas. Cuando hablamos de escala, que es la característica del tema, nos referimos a una relación numérica entre la longitud real y la que se asigna en el plano. Es decir, muchachos, que cuando nosotros hablamos de escalas de medidas de variables, siempre va a tener una característica, y la característica es que nos va a dar un rango. Es decir, yo voy a tomar una población y dicha población me la va a agrupar de 10 en 10, de 5 en 5, de 15 en 15. Esa va a ser la característica importante dentro de estas escalas de medida. Es decir, que la característica principal es una escala que determina un número de individuos en un rango. Les explico. Si nosotros vamos a un asilo, ¿verdad?, para determinar las edades que tienen los ancianos, y hacemos lo que dice en el inventario, la encuesta, entonces buscamos la población o buscamos las muestras, es decir, los individuos que están en ese asilo. Entonces, si nosotros tenemos aquí que en el asilo hay ancianos que tienen, uno dijo que tenía 80, otro dice que tenía 95, otro dijo que tenía 90, otro dice que tiene 95 otra vez, otro dice que tiene 95, otro dice que tiene 86. De tal manera que si estas muestras corresponden al total de la población y se nos dice que vamos a hacer un estudio de acuerdo a la población que está en escalas de 5, óigase bien, puede ser en escalas de 5, de 10, de 15, como usted las quiera agrupar, pero en este caso vamos a decir en escalas de 5. Entonces, cuando hablamos de estas escalas de medida, lo que tenemos que hacer es empezar del número menor al número mayor. Es decir, que de estas muestras que están aquí, el número menor sería 80. Como vamos a agruparlo en escalas de 5, entonces contamos 80, 81, 82, 83 y 84. Quiere decir que los ancianos de 80 a 84 años, ¿cuántos logramos nosotros agrupar aquí? Entonces tenemos 1 y solamente 1, porque no hay más, ¿cierto? Encuentra este valor, o sea, esta muestra, este anciano o esta persona que es la que constituye esa escala. Luego viene el 85 al 89, y del 85 al 89 también tenemos del 85 al 89 tenemos el 86, que entraría entonces aquí. Después viene del 90 al 94, entonces tendríamos este 90 y no hay más ninguno, ¿verdad? Y luego nos dicen quiénes conforman la escala de 95 a 94, y aquí tenemos entonces 1, 2 y faltaría serían 3, ¿verdad? Para nosotros denotar si está bien o está mal, entonces simplemente contamos el sistema, la muestra, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aquí serían 2, 3 y 3,
6 unidades. Eso en cuanto a cómo vamos a reagrupar de acuerdo a las escalas esta serie de variables. Si nos dicen en escalas de 10, entonces tiene que ser de 10 en 10. Pero hay que tener en cuenta aquí que nosotros no podemos repetir un número entre escalas. Es decir, si tenemos del 80 al 84, no podemos empezar acá del 84 en adelante porque estarían 2 veces repetidos esa misma escala.